amiguitos, el día de hoy, en el segundo día de esta divertida escuelita bíblica, seguiremos aprendiendo acerca de los fundamentos. Recordando que el día de ayer, nuestro primer fundamento fue acerca de ¿qué? Del amor. Así el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro siguiente fundamento, que es el fundamento del perdón. El perdón. Muy bien. Amigos, sabemos que el perdonar es algo muy difícil para nosotros, ¿verdad? Y más cuando aquella persona que nos hizo algo malo lo consideramos en algún tiempo nuestro mejor amigo o inclusive nuestro hermano, ¿verdad? Es algo muy difícil, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a aprender acerca de cómo perdonar. Y la mayor muestra de ese perdón es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Y vamos a ver acerca de un hombre llamado Saulo, que tiempo después, cuando Dios le habla, fue cambiado su nombre a Pablo. Pablo se consideraba a sí mismo el más grande pecador, pero aunque él se consideraba así, Dios le amaba. Dios le amaba a Pablo. Pablo en aquel tiempo era un gran siervo del Señor, era un hombre al cual el Dios miró y lo eligió para su servicio. Pablo, desde que él comenzó a seguir a Cristo, él se esforzaba día a día por servirle. Él aprendió a escuchar la voz de Dios y a donde Dios le mandaba, él iba. Era obediente a la palabra del Señor, ¿verdad? A Pablo no le importaba si tenía que caminar millas para llegar a los lugares donde Dios lo había enviado. En aquellos tiempos no tenían la comodidad como ahora, como el día de hoy, que hoy tenemos la comodidad de tener un coche, de tener un transporte, un camión o un avión, ¿verdad? Pero en esos tiempos no había nada de eso. Pablo tenía que esforzarse por caminar millas para llegar a esos lugares. Entonces vemos que Pablo era un gran siervo, ¿verdad? Pero había gente que a Pablo no lo quería, así como a cada uno en aquellos tiempos que creían en la palabra de Dios, no eran agradables para algunas personas, entre ellos los fariseos, ¿verdad? Vemos en una ocasión cómo Pablo llega a ser enjuiciado delante del rey Agripa, y en ese lugar el rey Agripa le permitió a Pablo defenderse, le dio la palabra. Entonces Pablo, primeramente que nada, empieza a hablar y le da el agradecimiento al rey Agripa por haberle permitido defenderse, ¿verdad? Entonces, él comienza a hablar, Pablo, y empieza a contar acerca desde su vida de la juventud. Desde la vida de su juventud, donde él comenzó, ¿verdad?, a crecer y en el conocimiento de las leyes. Dice que él vivía, ¿verdad?, vivía conforme a los fariseos, ¿verdad? Y conforme él fue creciendo y conforme fue pasando el tiempo, llegó a tener tanto poder que fue dado por los sacerdotes, ¿verdad? Él tenía una autoridad en ese lugar para poder perseguir y matar a los cristianos. E inclusive él daba su voto para que fueran muertos, fueran ejecutados, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo empieza a narrar todo ello en ese lugar, y de repente empezó a hablar y a relatar su conversión. Él comienza a hablarle a este rey Agripa, donde le dice cómo es que él, yendo hacia Damasco, él fue tocado por Dios. Él iba a Damasco a perseguir a los cristianos, a matarlos, a encerrarlos. Mas sin en cambio, cuando él iba en el camino, Dios se le apareció, ¿verdad? Dios le habló en ese lugar cuando él iba en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se le mostró el Señor a Pablo, le habló a él para que viera
que era a él al que perseguía y no a los cristianos. Mas sin en cambio, Pablo siguió hablando y siguió hablando acerca de toda esa vida y cómo Dios tocó su corazón, cómo Dios transformó su vida y cómo es que él obedecía, el por qué él estaba en ese lugar y por qué predicaba su palabra. Era porque Dios se lo había mandado. Entonces le hizo saber al rey Agripa que lo que él hacía era obedecer la visión celestial que Dios le había dado a él. Mas sin en cambio, vemos que el rey Agripa le contestó: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces vemos cómo Pablo demostró que Dios le había dado el perdón a pesar de todo lo malo que él había hecho, porque él había sido un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él había matado a muchos cristianos, él había encerrado a muchos cristianos, y cuando Dios llegó a su vida, todo cambió, ¿verdad? Entonces él demostró que Dios le amó a él, que Dios le perdonó a él, y así como él le perdonó, él tenía que ir y predicar el evangelio para que aquellos también se convirtieran, también creyeran y recibieran este mismo perdón que Jesús le había dado a Pablo. Dios les bendiga. Sigamos aprendiendo cada día a perdonar a los que nos ofenden. Perdonemos a aquellos que nos señalan. Perdonemos a todos aquellos que nos hacen algo malo. Aprendamos a perdonar, ¿verdad? Porque así como eligió a Pablo, Dios nos ha elegido a todos nosotros, ¿verdad? Jesús me amó a mí y me perdonó a pesar de mi pecado, porque yo también era pecadora. Yo también le fallé a Dios, así como Pablo lo hizo, yo también lo hice, y Dios me perdonó. Así el Señor quiere perdonarte a ti, amigo. Si aún no has recibido a Cristo, yo te estoy mostrando que Dios te ama, que Dios te ha elegido y que Dios te ama a pesar de tu pecado. Y Dios te ha perdonado. Dios te bendiga.